Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El mundo amaneció hoy un paso más cerca de una tercera guerra mundial tras la autorización del presidente Biden a Ucrania para que utilice los misiles de largo alcance de Estados Unidos para atacar a Rusia. Según un funcionario estadounidense y otras 3 personas con mando en este asunto, esta polémica decisión de Biden, evitada en todo momento durante el conflicto por la amenaza de Rusia de que cualquier misil de Estados Unidos que atacara su territorio sería considerado un acto de guerra y respondido de inmediato contra nuestro país. Se produce justo después del triunfo de las elecciones presidenciales de Donald Trump, quien ha asegurado su repetida intención de poner fin a esa guerra. Biden ya se había mantenido en contra, decidido a mantenerse también firme en contra de cualquier escalada que sintiera que pudiera arrastrar a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN a un conflicto directo con Rusia, quien tiene capacidad nuclear y que ha asegurado que de ser atacado la utilizaría. El sorprendente anuncio, al que Biden no ha hecho mención en Brasil durante la reunión del G20, se produce además justo después de la reunión del presidente con dignatarios de Corea del Sur, China y Japón, y en un momento en el que Corea del Norte ha desplegado a miles de efectivos a Rusia. Y con todos estos actores en conflicto, no parece muy claro que esta decisión de Biden sea precisamente para calmar las aguas y tratar de buscar la paz, sino crear un tsunami que no solo complicaría las cosas a la nueva administración de Trump, sino que podría arrastrarnos a todos. Y mientras todo esto se sabe en el día de hoy, entre aplausos y una ovación como si uno de los contendientes entrara al cuadrilátero, el presidente electo Donald Trump regresó victorioso al Madison Square Garden para ver la pelea de UFC el pasado sábado y lo hizo de forma llamativa y simbólica con parte del que va a ser su próximo gabinete. Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Robert Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, sus hijos, la presidenta de la organización de lucha Dana White, mientras también fue visto sentado justo delante de un misterioso sujeto con el que estuvo también comentando algunos momentos del combate. Un combate en el que el ganador no solo emuló el famoso baile ya característico de Trump en todos sus rallies, sino que además se acercó a entregarle el cinturón de forma simbólica por haber sido él quien ganó esa lucha tan encarnizada que lo llevara a la Casa Blanca este próximo mes de enero. Y como Trump no suele dar puntadas sin hilo, y desde el día siguiente de su victoria las urnas ya comenzó a trabajar de forma frenética para hacer realidad sus promesas de campaña, ese enigmático individuo con quien se le vio hablar era Yasir al-Rumayyan, el gobernador y cabeza del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y presidente de Saudi Aramco, que es la compañía petrolera estatal y también la compañía minera más grande del país. Es una empresa que tiene aproximadamente más de 925.000 millones de dólares en activos. Mientras tanto, Elon Musk, que también estaba en ese combate, aseguró que su rol en la administración Trump va a ser revolucionario, porque no se trata solo de hacer negocios de una forma habitual, sino revolucionaria. Musk, que encabezará Dodge, el departamento de eficiencia, con el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy, va a tratar, escuche bien, de eliminar los más de 6.5 billones de dolaritos de desperdicio y de fraude dentro del gobierno federal, trabajando juntos para liberar la economía y dejar que el manejo del dinero se haga de una forma mucho más transparente y efectiva, donde lo importante sea el beneficio de we the people, nosotros, el pueblo. Una consigna que llevó también al presidente Trump a asegurar que estaría dispuesto a declarar una emergencia nacional y usar a los militares para frenar las caravanas que aún hoy siguen llegando a la frontera sur con intenciones de entrar ilegalmente al país y deportar a los asesinos, violadores, pandilleros y criminales que de forma ilegal han entrado en nuestro país atentando contra estadounidenses y a los capos de la droga que han destruido nuestra juventud y nuestras ciudades. Respondía así a un tuit de Truth
del activista Tom Fitton, que aseguraba que la administración Trump estaría preparada para declarar una emergencia nacional para revertir la invasión de Biden a través de un programa de deportación masiva. Trump escribió simplemente "True", cierto. Y sobre todo esto, ciertamente, vamos a conversar esta noche con nuestro panel de expertos. Comenzamos. Pues ciertamente lo vamos a hablar con nuestro panel de expertos. Nos acompaña Juan Fiol, analista político, ex asesor también de Donald Trump, que nos acompaña en el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Está con nosotros también Ricardo Israel, analista internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, María. Y Dan Garza, presidente de la Iniciativa Libre. También muchísimas gracias por acompañarnos, Dan. Qué placer estar contigo, Marian. El placer es mío. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, con esto último que ha salido, mi querido Dan, y después ya regresamos aquí a nuestro panel en el estudio. Dan, obviamente se habla mucho y todas las cadenas internacionales comienzan a atacar que Trump va a hacer una deportación masiva, que esto va a ser algo así como que una persecución enorme. Yo creo que el presidente ha sido enfático y ha sido claro que lo primero, la prioridad va a ser precisamente eso que entrecomillaba asesinos, violadores, criminales y frenar sobre todo el flujo de migrantes que hay en la frontera sur. Biden y Mayorkas nos han puesto en una situación muy difícil, han creado un caos y un desorden en la frontera que se tiene que remediar. Entonces, ¿cómo podemos remediar el caos, verdad? ¿Y cómo hacerlo sin dañar la economía? ¿Cómo hacerlo sin dañar o traumar demasiado a las unidades de la familia o convertirnos en un policía-estado? Y yo creo que eso va a ser muy delicado, pero yo creo que sí está empleando el equipo muy capacitado, muy hábil y que tienen mucha experiencia para lograr lo que sería un esfuerzo masivo de estos. Esto de utilizar la milicia, pues yo creo que se hace por cuestiones de logística, por la cantidad de personas que estamos tratando. Pero sí, las prioridades serían los criminales, serían los que ya están bajo órdenes de deportación. Además, yo le agregaría a solteros, hombres, que no están aportando al país, que no están trabajando. Si vienen aquí a explotar lo que es el país o estadounidenses, afuera. Efectivamente, porque además Trump no es tonto, ni la organización, ni este Dream Team que está creando Donald Trump, creo que sean tontos a una realidad que es que una deportación masiva como la plantan las cadenas liberales, obviamente es impensable porque dañaría la economía de este país. Aquí hay todavía muchos inmigrantes que, a pesar de estar en esa situación, llevan acogidos mucho tiempo a programas donde ayudan al campo, etcétera, etcétera. Pero además, Dan, hay otro tema que creo que es importante resaltar, y es que él se ha centrado, como decíamos, en criminales, etcétera, pero tenemos estados, por ejemplo, donde tú estás, en Texas, donde el propio gobernador trató de hacer todo lo posible para frenar al menos el flujo de esos 11 millones de indocumentados que están en este momento en el país, de los que hay gente muy buena, pero hay gente muy mala, porque realmente, tristemente, no lo sabemos, y a pesar de haber tratado de frenarlos, poniendo alambrados, etcétera, el propio gobierno federal llegaba con tijeras para cortar Quiero decir, eso es impensable, o sea, eso es una evidencia que está grabada y que a ninguna persona, no solo en este país, sino en el resto del mundo, se le va a poder quitar de la vista. Sí, esto fue una conspiración por parte de Biden, por Mayorkas y el Departamento de Justicia, que estaban actuando en contra de estos gobernadores, que estaban tratando de tomar alguna medida para mitigar lo que era el flujo desmedido, desenfrenado que estaba entrando aquí por Texas. Y sí lograron a cierto nivel decide recortar un poco lo que era el flujo. Pero mira, lo que pasa, María, también es que en ausencia de buenas políticas, políticos ineptos avanzaron sus malas teorías, que yo creo que escucharon de sus profesores marxistas en las universidades, y ahora nos toca sufrir este desorden. Pero sí hay remedio, sí hay tiempo para, yo creo, lograr lo que va a ser una respuesta a lo que está sucediendo, de reducir la inseguridad que estamos viendo a lo largo de las
Todo además porque hay otro tema, son los inmigrantes indocumentados que ya llevaban muchos años en este país, Dan, a los que tú también conoces a través de la Iniciativa Libre, que llevan mucho tiempo esperando una oportunidad para salir de las sombras, pagando impuestos, portándose bien, cumpliendo las reglas, con hijos en muchos casos que han nacido acá, y a esa gente le han puesto a todo el mundo en la cola, dando prioridad a estos que han entrado sin saber ni siquiera cómo se llaman. Mira, yo creo que debemos defender las unidades de las familias, personas que van a nuestras iglesias, que van a la escuela, que se quieren mejorar y hacer más para aportar al país. Debemos de preservar y defender a esas personas. Yo creo crear vías legales, oportunidades para normalizar a esas personas y 100% expedir a esas personas que están aquí, que quieren explotar a los Estados Unidos, que están dependizados del gobierno, personas que yo creo que no generan valor para el país. Entonces, si ese es el intento de venir a explotar, no los ocupamos. Y si es necesario, además, decretar una emergencia nacional para ponerle fin de una vez por todas, tomar, como se suele decir, al toro por los cuernos, pues quizá va a ser absolutamente necesario, siempre y cuando se haga con una política correcta y de una forma correcta, como parece que se están delineando todos esos primas. Incorporo a este tema a la mesa a mi queridísimo Ricardo y a Juan. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que iba a hacer es volver a lo que fue desmontado y que estaba funcionando más o menos, pero funcionaba. Esa norma fue una decisión ejecutiva del presidente Biden y puede ser alterada por la misma vía. Lo segundo, yo creo que va a haber un mayor entendimiento de la parte positiva que le ha propuesto a través de los años. Por ejemplo, dar un golpe de efecto para parar la cantidad de gente que viene acá, como también se abrieron las puertas porque durante toda la campaña del presidente Biden, en el 2020, decían que eran bienvenidos. ¿Qué significa esto? Hay propuestas bastante interesantes, por ejemplo, volver a lo que dio resultado ante los contratos de trabajo por tiempo delimitado. Y aún más interesante, ofrecerle inmediatamente la residencia permanente a aquellos que han estudiado en Estados Unidos y que se sabe que se integran al país. Creo también en la salida legal es lo más interesante. Si fue posible lo que hizo el presidente Bush en el año 2000, el año después de los atentados a la Torre Gemela, fue porque se recurrió a una figura que venía de la Segunda Guerra Mundial, que era el enemigo combatiente, que permitió llevarlos. La tercera es imitar los programas que funcionan bien de inmigración, por ejemplo el de Canadá, que es muy flexible. En este minuto han reducido el número de inmigrantes porque la economía no tiene la suficiente cantidad de trabajo. Obviamente no se puede expulsar a millones de personas porque es imposible, además lo necesita sobre todo a los latinos para trabajar en los campos, los lugares que todos sabemos que ellos están. Eso significa también entender que debe haber, como para los Dreamers, un camino para... Muchos hemos llegado aquí legalmente y no veo por qué otros no pueden seguir el mismo camino. Pero hay todo un camino que es propositivo y que parte también por algo que no es habitual en este país, pero que se debiera hacer, que es imitar las buenas experiencias, incluyendo cuando los países tienen que ponerse duros. Un ejemplo bueno es Canadá, otro es Australia. Australia, por ejemplo, en algún momento cuando creyó que sufría la misma situación con los vietnamitas o de otros países, arrendó islas para tenerlos allá. ¿Y qué ha ocurrido? Algunos todavía están, pero paró el flujo que venía por mar, se la arrendó a Indonesia. Y ese elemento también es posible de utilizar acá. Totalmente. Juan, ¿cuál es tu opinión? Mi opinión es lo siguiente, tenemos que ir a lo que funcionó cuando Trump estaba como presidente. Trump usaba una política muy sencilla. Le decía a Latinoamérica, México y Centroamérica, si no me paran estas caravanas, la gente que cruzan por México o por Centroamérica, no le vamos a dar más ayuda económica y vamos a darle tariffs. Tariffs, no carrots. ¿Cuál? Tarifas. Tarifas. Vamos a darle tarifa, algunas tarifas a estos países contra incentivos si no nos ayudan. Y los ayudaron. Paraban a las caravanas, paraban a los millones de personas que cruzaban por esa frontera. Eso es lo primero que hay que hacer, incentivar a Latinoamérica a base de medios económicos para que paren las caravanas. Segundo cosa que va a hacer, que ya se ha hablado, es que Trump va a delegar
sacar a la gente de aquí, a los policías locales, a los sheriffs, a los policías locales, los sheriffs, que participen también en eso. Esas son dos maneras muy efectivas. Y tercero es ayudando a las economías de Centroamérica, de Latinoamérica, para que no tengan que mandar aquí a la gente. Mira, por ejemplo, Bukele, lo bien que le ha ido en Salvador. Y la gente ya no está viniendo de ahí. Viene mucha gente que están viniendo del Medio Oriente, que están viniendo de Rusia, de China, de otras partes, y hay que no darle pasaje, no darle paso por esos países centroamericanos. Hay que parar eso, esa es la manera de pararlo. Me tengo que ir a una pausa. Por cierto, es que no entendíamos lo de los carros, lo de las tarifas, pues son aranceles. Lo que quería decir es que es la imposición de aranceles a los productos que vengan para acá. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato en solo instantes. 786-254-5052. ¿Qué opina usted de todo esto? Su opinión cuenta.